Me operaban y solo quería dormir en paz. Pero mi hijo dijo, no te metas en mi vida. Vendí todo. Siempre creí que, después de tantos años cuidando de los demás, la vejez traería un poco de descanso. Un momento de paz, para recoger los frutos de una vida entera de sacrificios. Pero en la víspera de mi cirugía, escuché a mi propio hijo decir que estaba cansado de mí. Como si yo fuera una carga. Como si el amor de una madre tuviera fecha de vencimiento. Y si crees que esta historia termina con una mujer enferma siendo olvidada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo imaginó. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te va a estremecer. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y no olvides suscribirte al canal, porque si te gustan las historias reales, vas a querer escuchar cada una hasta el final. Me llamo Teresa del Valle, tengo 70 años, y durante toda mi vida puse los sueños de mis hijos por encima de los míos. Pero aquella noche en el hospital, sola, escuchando a mi propio hijo despreciarme, finalmente entendí, a veces, hay que perderlo todo para encontrarse a una misma. Nunca pensé que el miedo se sintiera tan frío. No como un susto, ni como un temblor. Era más bien como una brisa que se colaba por debajo de la bata del hospital, subía por mis costillas y se me metía en el alma. Esa noche no pude dormir. No por la operación, sino por lo que cargaba encima del pecho. Años. Años de maternidad, de silencios guardados, de favores que nadie pidió pero que yo ofrecí igual. Me decían descansa, doña Teresa, mañana todo saldrá bien, y yo asentía con una sonrisa cortés. Pero por dentro me dolía más otra cosa, ese presentimiento sordo de que ya no era querida. No como antes. No como merecía. Y eso dolía más que el corazón enfermo. Cerré los ojos intentando descansar, pero cada vez que lo hacía, aparecían recuerdos como fotografías mal acomodadas en una caja vieja. Me vi joven, cargando a Julián en brazos, sudando bajo el sol de mediodía, con los talones partidos y la espalda rendida. Me vi barriendo la casa con una mano mientras con la otra sostenía una botella tibia de leche. Recordé cuando le compré su primer cuaderno y no comí ese día para que él pudiera llevar su lonche completo. Cada uno de esos recuerdos llegaba con un sonido, un olor, una punzada. No eran solo memorias, eran pruebas. Pruebas de que lo di todo. De que no me guardé nada para mí. No es que esperara que me aplaudieran. No soy de esas. Pero uno espera algo. Una mirada de ternura, una mano que se posa en el hombro cuando el cuerpo ya no aguanta. Uno espera, al menos, que ese hijo al que uno cuidó como a un cristal, se acerque y diga, aquí estoy, mamá. No te preocupes. Y sin embargo, ahí estaba yo, sola, en una habitación compartida, con un suero en el brazo y el alma hecha trizas. Miraba el techo blanco con manchas de humedad y pensaba, ¿en qué momento se rompió todo esto? Fue entonces que lo escuché. Desde el pasillo, detrás de la cortina plástica, esa voz que me era tan familiar se clavó como una espina. Estoy harto. Ya no puedo ni dormir en mi casa por estar cuidando a mi madre, siempre se mete en mi vida. Reconocí a Julián de inmediato. Su tono. Su manera de soltar las palabras como si escupiera algo amargo. Me tapé la boca con la mano para no soltar un quejido. No quería que nadie me viera romperme. Pero por dentro, algo se quebró. No el corazón. No. Algo más profundo. Como si me hubiera apagado la luz de un cuarto que nunca supe que tenía. Ya cumplí. Que se las arregle sola. Esas palabras no fueron un golpe. Fueron una sentencia. Una despedida no dicha. Un cierre definitivo. Y yo ahí, con la sonda colgando, con el cuerpo cansado y los ojos mareados por el llanto que no quería salir. Pensé en levantarme, correr tras él, decirle que me dolía, que lo necesitaba. Pero no lo hice. Porque en ese instante entendí algo. No se puede pedir amor como quien pide un vaso de agua. Si no nace, no sirve. Si se exige, humilla. Pasé la madrugada en silencio. Las otras pacientes dormían y yo escuchaba el pitido constante de las máquinas, como si fueran el único testigo de lo que acababa de pasar. Me sentía pequeña, como cuando era niña y mi madre me dejaba sola en casa para ir a trabajar. Solo que ahora no tenía quien volviera. No había regreso. Porque cuando un hijo dice eso,
uno ya no vuelve a ser la misma. No es lo que dijo, es lo que quiso decir. Es ese cansancio en su voz, como si mi existencia fuera una molestia. Recordé a mi esposo, a esa última vez que me acarició el cabello antes de morir. Tú siempre serás el centro de esta casa, Teresa. Y sin embargo, esa casa ya no existe. Ni él, ni el respeto que un día sentí que me rodeaba. Me pregunté si había hecho algo mal, si había sido demasiado dura o demasiado blanda. Pero no encontré culpa, solo tristeza. Una tristeza vieja, antigua, como un pozo que uno evita mirar por miedo a ver su reflejo. Amaneció sin que yo cerrara los ojos. La enfermera me trajo un poco de gelatina, pero no la toqué. Tenía la garganta cerrada, como si mis propias palabras se negaran a salir. Me preguntó si quería llamar a alguien. Dije que no, porque llamar a Julián en ese momento habría sido mendigar una gota de cariño. Y yo ya no estaba para eso. No después de todo lo que di. No después de lo que escuché. Hay humillaciones que no caben en una disculpa. Y esa fue una de ellas. Cuando el doctor vino a explicarme el procedimiento, apenas lo escuché. Asentía con la cabeza, pero por dentro solo pensaba en cómo salir de todo esto. No solo del hospital. De todo. De la dinámica. De la dependencia. Del papel de madre sacrificada que se me había pegado como segunda piel. Sentía que algo dentro de mí se estaba cocinando lento, como una decisión que aún no tenía forma pero que ya olía a determinación. No era venganza. Era algo más parecido a dignidad. En la camilla, cuando ya me llevaban al quirófano, sentí una lágrima escapar sin permiso. No por miedo a morir, sino por la certeza de que ya no había nadie esperando mi regreso con amor genuino. A Julián lo vi de lejos, en la sala de espera, con el celular en la mano, distraído. Ni siquiera levantó la mirada. Fue ahí cuando decidí algo sin palabras. Si salgo viva de esto, ya no vuelvo a vivir como antes. Ya no. Y justo antes de cerrar los ojos por la anestesia, oí otra vez su voz, esa que ya no me acariciaba como antes. No puedo vivir para ella. No sé si lo dijo para sí mismo o para alguien más. Pero yo lo escuché. Y esa fue la última frase que me llevó el sueño. Cuando uno entra a un quirófano, debería ir confiado. Tranquilo, sí se puede. Como quien entrega el cuerpo y se guarda el alma un ratito. Pero yo no. Yo me llevé el alma entera encima, con todas sus cicatrices abiertas. No era solo el corazón físico el que me dolía. Era el otro. El simbólico. El que se va rajando de a poco cuando uno escucha cosas que no esperaba oír jamás. El personal médico fue amable. Eso sí. Me cubrieron con una manta térmica, me hablaron suavecito, me preguntaron cómo me sentía. ¿Cómo me sentía? Como un florero viejo, usado durante años y dejado en un rincón porque ya no combina con la decoración. Me pusieron la vía intravenosa en la mano y sentí el piquete. Pero dolía menos que las palabras de Julián. Una aguja nunca duele tanto como la indiferencia de un hijo. Cerré los ojos, pero no para dormir. Para esconderme. Para no ver esa lámpara blanca sobre mi cabeza que parecía un interrogatorio. Me imaginé en una escena de película, esas en blanco y negro, donde la protagonista se despide en silencio y nadie se da cuenta. Nadie pregunta por ella. Nadie la llora. Solo desaparece. Pero yo no quería desaparecer. No todavía. Algo en mí se resistía. No por miedo, sino por coraje. Porque después de todo lo que hice, no merecía irme así. Recordé esa vez que Julián tuvo fiebre de 42. Tenía 5 años. Lo llevé en brazos desde la casa hasta el dispensario, bajo la lluvia. Me dolía la espalda, las piernas, pero no me detuve. Esa imagen me vino a la mente como un flash. Y me pregunté, ¿él lo recordará? ¿Recordará todo eso o ya se le borró? Porque parece que hay hijos que se olvidan del amor recibido como si fuera préstamo con vencimiento. Y luego, cuando uno envejece, ya no hay saldo a favor. Solo reclamos. Solo te estás metiendo en mi vida. ¿En su vida? Si yo la hice posible. Si fue con mi vida que construí la suya. Una enfermera joven me tomó la mano. Va a estar bien, señora. Solo relájese. Y yo le apreté los dedos con más fuerza de la que pensé que tenía. Porque en ese momento,
Esa desconocida fue lo más cercano que tuve a una hija. Me miró a los ojos y me sonrió. Y eso bastó para que una lágrima me cruzara la mejilla. No por miedo, sino porque supe que, aunque sobreviviera, algo en mí ya no iba a volver intacto. A veces uno no necesita morir para que lo entierren. Basta con que lo entierren en la memoria de los que más quiso. Y eso es justo lo que Julián hizo. Me tapó con tierra emocional. Me dejó debajo de sus prioridades. Escuchaba murmullos. Alguien decía ritmo cardíaco estable, oxigenación normal. Yo, por dentro, pensaba, estable no estoy. No por dentro. Por dentro me estoy viniendo abajo como casa vieja en temblor. Todo se me mueve. Todo me cruje. Y sin embargo, por fuera, sigo ahí. Quietecita. Dócil. Como una señora buena que no quiere molestar. Qué ironía, ¿no? Después de años de callar para no incomodar, ahora resulta que igual fui una carga. Como si mi sola existencia molestara. Como si ser vieja ya fuera suficiente pecado. Me pusieron una mascarilla. Sentí el aire frío entrar por mi nariz. Me dijeron que contara hasta 10. Pero yo no conté. Yo recé. No una oración de iglesia. Una oración mía. Inventada. Una mezcla de súplica, despedida y promesa. Prometí que si salía viva, ya no iba a vivir igual. Que si lograba abrir los ojos otra vez, no volvería a entregar mi paz en manos de nadie. Que si mi corazón aguantaba este corte, entonces merecía empezar de nuevo, aunque tuviera 70 años. Porque ya no se trataba de cuántos años viví, sino de cómo los iba a vivir de aquí en adelante. Y justo ahí, cuando ya todo se nublaba, lo escuché. No puedo vivir para ella. No sé a quién se lo dijo. Tal vez a su esposa, tal vez al aire. Pero fue la última frase que mi conciencia registró antes de caer en el sueño anestesiado. Me dolió. Me dolió como si esa frase fuera el bisturí real. Porque no es lo mismo que un hijo se equivoque a que un hijo decida dejar de amarte. Hay una diferencia entre descuido y decisión. Y lo de Julián fue decisión. Él eligió verme como estorbo. Y eso no lo cura ni la medicina más moderna. Caí en la inconsciencia con una imagen final en la mente. La de mí misma sirviéndole sopa a Julián cuando era niño. Él con sus ojos grandes, con hambre, con confianza ciega en mí. ¿En qué momento dejó de verme así? ¿Cuándo fue que mi sopa dejó de ser amor y se volvió obligación? Si pudiera volver al pasado, no para cambiarlo, sino para advertirme. Para decirme, no te olvides de ti, Teresa. Porque un día, todos los que amas, podrían olvidarte a ti. El quirófano se volvió silencio. Silencio real. Ya no el de la madrugada anterior, sino uno más profundo. Uno que se mete en los huesos y se queda ahí, esperando a que uno despierte. Me pregunto si, mientras dormía, mi cuerpo también lloró. Si mis células entendieron que el verdadero corte no era en el pecho, sino en el alma. Y aún así, algo dentro de mí decidió resistir. No por orgullo, por dignidad. Porque hay momentos en los que uno ya no pelea por la vida, sino por no dejar que la vida se la quiten antes de tiempo. Desperté con los labios resecos y la cabeza pesada, como si en vez de dormir, hubiera estado flotando por un limbo donde las emociones se arremolinan sin forma. Lo primero que vi fue el techo blanco, igual al de antes, pero distinto. Tal vez porque ahora lo miraba con otros ojos. Unos que ya no buscaban consuelo, sino claridad. La operación había sido un éxito, dijeron. Pero yo no sentí ninguna victoria. No hubo aplausos, ni abrazos, ni flores. Solo un ya puede irse a casa en unos días y una sensación extraña de estar viva, pero no en paz. ¿A casa?, repetí en voz baja, como quien se pregunta si todavía tiene casa. Porque ese lugar donde vive Julián, con sus gritos y sus silencios, con su esposa que apenas me saluda, y sus hijos que ya no me abrazan, eso no es hogar. Eso es otra cosa. Un sitio ajeno, prestado. Uno donde me siento como invitada con fecha de salida. Pensé en la sala, en mi sillón de siempre, en los recuerdos que colgaban de las paredes. Pero también pensé en las veces que él pasaba frente a mí sin verme. En cómo evitaba mi mirada. En cómo cada favor que le hacía se volvía un peso que luego me reclamaba. La enfermera trajo mis cosas. Una bata limpia, una bolsa con mis sandalias, un cepillo de dientes.
Todo parecía tan pequeño, tan insuficiente. Me vi a mí misma doblando la bata con cuidado, como si ese acto dijera algo sobre mí. Y lo decía. Porque hasta en los gestos más simples, una mujer como yo lleva dignidad. Me peiné despacio, sintiendo el cuero cabelludo aún sensible. Me miré en el espejo del baño y me vi vieja, sí, pero no derrotada. Había algo nuevo en mis ojos. No era esperanza. Era una especie de calma decidida. Como cuando una tormenta pasa y, aunque todo quedó hecho trizas, uno se pone de pie y barre los escombros. Cuando el doctor me explicó que podía regresar a casa al día siguiente, le pedí unos días más. No mentí. Le dije que me sentía débil, que prefería quedarme en observación. Él accedió sin problema, pensando que era por precaución médica. Pero no. Era por precaución emocional. No estaba lista para volver al lugar donde me rompieron sin tocarme. Necesitaba tiempo. No para sanar el cuerpo. Para pensar. Para entender qué haría con lo poco que me quedaba. Porque lo que había escuchado aquella noche no era un desliz. Era una verdad filtrada. Y las verdades duelen más cuando llegan sin aviso. Pasé esos días en silencio. Me convertí en una paciente ejemplar. Comía lo justo, tomaba la medicina sin quejarme, dormía sin hacer ruido. Y mientras tanto, mi cabeza trabajaba. Como si cada órgano dentro de mí se hubiera puesto de acuerdo para pensar distinto. ¿Y si no volvía? ¿Y si por primera vez en mi vida me elegía a mí? ¿Y si usaba lo que me quedaba, años, energía, memoria, para vivir como yo quisiera y no como los demás esperaban? La idea me daba miedo, claro, pero también una punzada de libertad. De esas que incomodan, pero abren caminos. En una de esas tardes grises, mientras veía por la ventana la lluvia golpear el vidrio, le pedí al enfermero mi celular. Lo había evitado todos esos días. No quería mensajes de lástima ni llamadas tibias. Pero ese día lo tomé con decisión. Y sin dudar, marqué el número de mi abogado. No fue una llamada larga. Solo le pedí que viniera a verme al hospital. Que había decisiones que necesitaban tomarse con urgencia. Él llegó al día siguiente con su maletín negro y su libreta de notas. Me miró con respeto, pero también con sorpresa. Como si no esperara ver a una mujer recién operada con tanto fuego en la mirada. Quiero vender la casa, le dije. La que está a mi nombre y donde vive mi hijo. Lo dijo todo de una sola vez. Sin tartamudear. Sin suavizarlo. Mi abogado levantó las cejas, pero no cuestionó. Sabía que si yo lo decía así, era porque lo tenía claro. También quiero cerrar la cuenta conjunta, cancelar cualquier documento que le dé acceso a mis bienes, y asegurar que no pueda interferir más en mis decisiones. Él asentía mientras escribía. Yo hablaba como quien rompe cadenas. Como quien por fin se escucha a sí misma. Después de firmar los papeles preliminares, me recosté en la cama con un suspiro largo. No me sentía culpable. Me sentía liviana. Como si cada firma borrara una parte del peso que cargué por años. No lo hacía por venganza. Lo hacía por mí. Porque estaba cansada de vivir mendigando respeto en un lugar que una vez construí con amor. Porque entendí que, si uno no defiende su paz, nadie lo hará. Porque, a veces, lo más valiente que puede hacer una madre, es soltar. No le conté a nadie. Ni a Clara, mi hija, ni a las amigas que apenas si me escribían. Guardé silencio. Un silencio distinto al de antes. Este era mío. Elegido. Un espacio donde podía pensar sin que nadie me interrumpiera, sin sentir que debía justificar cada paso. Miraba mis manos sobre la cobija blanca y pensaba, con estas mismas manos crié, alimenté, curé. Hoy las uso para firmar mi libertad. No es poca cosa. Cuando el abogado se fue, me quedé mirando la ventana. El cielo se había aclarado un poco. Un rayo de sol tímido entraba al cuarto. Y en ese momento, lo supe, yo no iba a volver a esa casa. No porque no pudiera, sino porque no quería. Porque entendí que el verdadero hogar no está donde viven los tuyos, sino donde uno puede respirar sin miedo. Siempre pensé que esa casa sería mi legado. No porque fuera grande o lujosa, ni por asomo lo era, sino porque estaba hecha de mis renuncias. Cada azulejo, cada rincón, tenía una parte de mí.
La compramos mi esposo y yo cuando todavía soñábamos con un futuro lleno de risas, de desayunos juntos, de visitas los domingos. La pagamos en abonos, con esfuerzo, vendiendo cosas, privándonos de otras. Y ahí criamos a Julián y a Clara. Esa casa vio mis desvelos, mis cumpleaños ignorados, mis gritos de mamá desesperada. Pero con el tiempo, lo que alguna vez fue un refugio se volvió otra cosa. Un lugar donde yo era tolerada, pero no bienvenida. No fue de un día para otro. Al principio, eran pequeñas cosas, una mirada impaciente, una puerta que se cerraba demasiado fuerte, una conversación en la que nadie me incluía. Pero luego vinieron los comentarios. Mi mamá ya está grande, ya no se entera. Mamá, no toques eso, es de los niños. No vayas a decir nada, Teresa. Y uno, por amor, por costumbre, se calla. Se dice a sí misma, es su casa ahora, hay que respetar su espacio. Hasta que un día uno recuerda que esa casa sigue a tu nombre, que sigue siendo legalmente tuya. Y entonces la pregunta cambia, ¿por qué me siento como una intrusa en mi propia historia? Mi abogado me lo confirmó, todos los papeles estaban en regla. La casa estaba a mi nombre. Julián nunca la quiso poner a su nombre por temas fiscales, según él. Y ahora, eso jugaba a mi favor. No me tembló la voz cuando le pedí que iniciara el proceso de venta. Me temblaban las manos, eso sí, no por duda, sino por lo que significaba. Estaba soltando algo que no solo era ladrillos. Era soltar años de pertenencia emocional. Pero también estaba cerrando un ciclo. Uno que ya apestaba a abandono. Y yo ya no quería vivir oliendo a tristeza vieja. A la mañana siguiente, el abogado me mandó un mensaje. El proceso de venta fue iniciado, doña Teresa. Lo leí en silencio, con el celular entre las manos. No sentí alegría, ni alivio. Sentí una calma rara, como cuando uno pone punto final a una carta larga, una de esas que se escribió con el alma. No sabía dónde iba a ir a parar Julián con su familia. No me importaba. Por años, me preocupé más por ellos que por mí. Por años, oculté mis necesidades debajo de las de ellos. Y al final, lo único que obtuve fue desprecio disfrazado de tolerancia. Pues ya no más. No le avisé. No lo llamé. Que se enterara como se enteran los que no preguntan nunca, por sorpresa. Porque si hubiera venido una sola vez a mirarme a los ojos y decir perdón, mamá, tal vez habría sido distinto. Pero no vino. Ni una flor. Ni un mensaje sincero. Solo ese enojo que se le cuela por los poros, esa rabia contenida porque ahora soy un estorbo, una voz que interrumpe, una sombra que ya no quieren en la foto familiar. Qué curioso. Antes era la base. Hoy, apenas soy una esquina que quieren borrar. Me senté en la cama del hospital, mirando por la ventana, y recordé algo. La última vez que me reí de verdad en esa casa fue hace más de 10 años. Clara había venido con sus hijos y cocinamos juntas. Hubo música, risas. Ese día me sentí viva. Pero después, todo se fue apagando. Julián empezó a decir que necesitaba más espacio. Que los niños necesitaban su rutina. Que yo debía entender que ya no era como antes. Yo entendí. Entendí tanto que me volví invisible para no molestar. Y aún así, molestaba. Una parte de mí pensó, ¿y si estoy siendo demasiado dura? Pero enseguida otra voz interna, una que recién estoy empezando a escuchar, me dijo, no, Teresa. No es dureza. Es dignidad. Porque cuando una madre tiene que pedir permiso para existir dentro de su propia casa, eso ya no es hogar. Eso es servidumbre emocional. Y yo no nací para ser sirvienta de los caprichos de nadie. Ni siquiera de mis hijos. Yo nací para amar, para dar, sí, pero también para recibir respeto. El hospital me daba más paz que mi propia sala. Ahí nadie me juzgaba. Nadie me decía cómo debía ser. Y eso fue una señal. Porque si te sientes más cómoda entre batas blancas y sueros, que entre tu gente, entonces es momento de replantearlo todo. Así que decidí que, cuando me dieran el alta, no iría a esa casa. Iría a cualquier otro lado. A un hotel barato, a un cuartito alquilado, lo que fuera. Pero no volvería al lugar donde me dolió más el alma que el cuerpo. En medio de todo, me sorprendió algo más.
no lloré. No solté ni una lágrima por la casa. Tal vez porque lo lloré todo antes. Tal vez porque, en el fondo, sabía que ya no era mía desde hace tiempo. Solo que ahora estaba haciendo oficial lo que emocionalmente ya se había roto. A veces no hace falta que te saquen a la fuerza. Basta con que te ignoren lo suficiente hasta que entiendes que ya no te quieren ahí. Esa noche, ya con la noticia confirmada, dormí mejor. No porque el colchón fuera más blando, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tomé una decisión por mí, pensando en mí, sin culpa, sin pedir permiso. Cerré los ojos con la certeza de que había dado un paso importante. Y al amanecer, cuando entró la primera luz por la ventana del hospital, sonreí apenas. No fue una sonrisa grande. Fue una de esas pequeñas, internas, que solo uno entiende. Porque era el principio de algo. ¿Tú tendrías el valor de cortar lazos con un hijo que te ha herido tanto? ¿O elegirías perdonar en nombre de la familia, incluso si eso te rompe por dentro? Salí del hospital con una bolsa plástica en la mano y una cicatriz fresca en el pecho. El médico me dijo que debía evitar el estrés, caminar despacio y descansar todo lo posible. Me deseó suerte y yo le agradecí como si me despidiera de un viejo amigo. Afuera me esperaba el aire tibio del mediodía, el ruido de los autos y ese olor peculiar de ciudad que mezcla comida, polvo y gente apurada. No había nadie esperándome. Ningún familiar. Ningún vamos a casa, mamá. Y aunque eso debería doler, no dolió tanto. Porque ya no esperaba nada. Y cuando una deja de esperar, la vida empieza a doler menos. Tomé un taxi con la dirección escrita en un papel, un pequeño departamento que había encontrado gracias a la enfermera Beatriz, quien conocía a una señora que alquilaba en su edificio. Es tranquilo, con vista al parque, y tiene elevador, me dijo. No pregunté mucho. Solo necesitaba un lugar donde sentarme en silencio sin sentirme una intrusa. Cuando llegué, la dueña me abrió la puerta con una sonrisa sencilla, me mostró el espacio, y antes de que terminara de hablar, le dije que sí. El departamento era modesto, pero limpio. Tenía una ventana grande, una cocinita, y una habitación con cama individual. Suficiente. Más que suficiente. Entré, dejé la bolsa sobre una silla y me senté en el borde de la cama. Me quedé ahí, callada, como quien llega a un hotel después de un viaje muy largo. Solo que este no era un hotel. Y ese viaje no fue de kilómetros, fue de años. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie me llamó. Nadie me preguntó nada. Nadie me interrumpió. Era raro. Como cuando uno entra a una casa vacía y escucha el eco de sus propios pasos. Pero también era dulce. Un silencio que no agredía. Un silencio que me ofrecía espacio. En la alacena había un paquete de té de manzanilla. La dueña me lo dejó por si acaso. Lo preparé en la tacita blanca que encontré en el mueble. Me senté frente a la ventana con esa taza en las manos, y mientras el vapor me acariciaba la cara, pensé, ¿cuántas veces tomé té para los demás? ¿Cuántas veces lo serví caliente, en una bandeja, mientras yo ni siquiera tenía tiempo para beber el mío? Esa tarde, por fin, el té era para mí. Y estaba amargo, sí, pero también era mío. Con cada sorbo, me decía, estás viva, Teresa. Estás sola, pero estás viva. Me dormí temprano esa noche. No hubo ruido de televisión, ni platos golpeando, ni risas que me excluyeran. Me arropé como si fuera mi propio abrigo emocional. Y aunque el colchón era duro y las sábanas olían a lavanda barata, dormí como hacía años no dormía. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. No tenía tareas. No tenía que cocinar para 6. No tenía que esperar que nadie se levantara. Me senté otra vez frente a la ventana, con otro té, más suave esta vez, y vi pasar a una señora con un perrito, unos niños en bicicleta y una pareja de ancianos tomados del brazo. Pensé, la vida sigue, con o sin uno. Los días siguientes fueron simples. Me acostumbré al silencio como quien se adapta a una nueva piel. Al principio pica, incomoda, pero luego se vuelve abrigo. Empecé a poner orden en mis cosas, a tirar papeles viejos, a doblar mi ropa con cuidado, a escribir pequeños pensamientos en una libreta. No para nadie, para mí.
Era la primera vez que tenía tiempo sin culpa, que podía estar sin ser útil, que no necesitaba justificar mi existencia. Una tarde, al bajar por el buzón, encontré un panfleto del Centro Cultural del barrio. Tenía colores vivos y letras grandes, talleres para adultos mayores, pintura, lectura, teatro, tejido, cocina. Lo sostuve en las manos como quien encuentra una llave en el fondo del cajón. Subí con él y lo dejé en la mesa. No lo miré de inmediato. Me dio miedo. Miedo de volver a empezar. De ser la nueva. De no encajar. Pero también me dio curiosidad. ¿Y si ahí había algo para mí? Esa noche soñé con pinceles. Con telas. Con risas de mujeres que no conocía. Y al despertar, sentí una punzada leve en el pecho, no por la cirugía, sino por una sensación que casi había olvidado, ganas. Ganas de algo. De moverme. De hacer. De ser. Quizás aún había algo más para mí. Algo que no fuera ser madre de Julián ni abuela de nadie. Algo que fuera solo mío. Volví a mirar el panfleto. Lo abrí. Leí despacio cada taller. Cada horario. Y al final, con una sonrisa que apenas se dibujaba, dije en voz baja, ¿y por qué no? Porque si ya había tenido el valor de dejar una casa, de cortar una cuenta, de tomar un té amargo en silencio, entonces también podía tomar un pincel. El primer día que entré al centro cultural, me sentí como en el primer día de escuela. Caminé despacio, con las manos apretadas sobre mi bolso, mirando todo sin mirar a nadie. Había un olor a café con pan dulce en el aire, y una música instrumental suave salía de unas bocinas pequeñas en la recepción. Me acerqué al mostrador y dije mi nombre. La mujer que me atendió, una señora de cabello rojo intenso y una risa contagiosa, me dijo, «Bienvenida, Teresa. Aquí todas venimos a sanar algo». Esa frase me acompañaría todo el día. El taller de pintura era en un salón con ventanas enormes y luz natural. Las paredes estaban llenas de cuadros de otras participantes, unos hermosos, otros apenas manchas de color, pero todos vivos. Me asignaron un lugar al fondo, con pinceles usados y una paleta de madera. Me senté ahí, sin saber qué pintar. Tenía el corazón lleno, pero la mente en blanco. Frente a mí, una mujer de pelo blanco me sonrió. No necesita saber. Solo deja que las manos hablen. Se llamaba Ofelia. Era viuda, como yo. Había perdido a su hijo en un accidente y llevaba 3 años viniendo al taller. A mi lado, otra señora, Carmen, flaquita y de lentes gruesos, pintaba frutas que parecían reales. Me dijo que sus hijos se habían ido a otro país y que la llamaban una vez al mes si bien me va. Reímos juntas. Pero no fue una risa de burla, fue una risa triste, de esas que liberan. De esas que dicen, te entiendo. En ese lugar, no necesitábamos explicar nada. Cada una venía con su carga. Algunas con rabia, otras con silencio, otras con saudade. Pero todas, con ganas de volver a sentirse vistas. Los días pasaron y empecé a pintar. Primero manchas. Luego formas. Un día me salió un árbol. Otro día, una taza de té. Nadie me juzgó. Nadie corrigió. Y eso era hermoso. Porque toda mi vida escuché lo que debía o no debía hacer. Ahí, por fin, nadie me decía nada. Solo me dejaban ser. Poco a poco, me fui soltando. Empecé a hablar más. A escuchar las historias de las otras. A reírme con ellas. A llorar también. Porque sí, lloramos. Varias veces. En grupo. Como si estuviéramos limpiando algo desde adentro. Un jueves por la tarde, después del taller, fuimos juntas a una cafetería cercana. Era un ritual que tenían desde hace años. Me invitaron como si siempre hubiera estado ahí. Pedimos café, conchas, y hablamos de todo, de hijos ingratos, de maridos ausentes, de sueños rotos. Pero también hablamos de esperanza, de fuerza, de planes. Planes. Qué raro fue volver a tener planes a los 70. Carmen quiere escribir un libro. Ofelia quiere exponer sus pinturas. Y yo solo quiero seguir sentándome ahí cada semana, con mis manos llenas de color. Empecé a notar cambios en mí. Dormía mejor. Caminaba más derecha. Me arreglaba un poquito antes de salir. No por vanidad, sino por amor propio.
Me miraba al espejo y me decía, sigues aquí, Teresa. Ya no me sentía invisible. No para mí. No para ellas. Un día, mientras limpiábamos los pinceles, Carmen me preguntó, ¿ya le dijiste todo lo que tenías que decirle a tu hijo? Me quedé helada. No lo esperaba. Y sin embargo, supe que era hora de pensar en eso. No supe qué responder. Solo bajé la mirada y murmuré, no porque había tanto guardado, tanto que jamás dije por miedo a romper. Pero ahora entendía que callar también rompe. A veces más. Me fui a casa esa tarde con un nudo en la garganta. Esa pregunta se me quedó pegada como un post-it emocional. ¿Y si escribía? ¿Y si, aunque él nunca leyera, yo decía lo que llevo tragando por años? Aún no lo sabía. Pero esa semilla ya estaba plantada. Al llegar al departamento, me senté frente a la ventana como cada noche, con mi té, y me quedé en silencio. Pero esta vez no fue un silencio triste. Fue uno reflexivo. Me sentía acompañada, aunque estuviera sola. Sabía que, al día siguiente, las voces de mis nuevas amigas llenarían ese espacio. Y eso ya era un nuevo tipo de familia. Una que no me pedía nada, que no esperaba que sirviera la cena ni que diera explicaciones. Solo me pedían que fuera yo. Y eso era un regalo. El mensaje llegó una tarde cualquiera, justo cuando estaba preparando una pintura de un banco vacío bajo un árbol de otoño. Era un cuadro que me salía del alma, con colores suaves pero tristes. Y ahí, entre el verde marchito y los marrones apagados, sonó el celular. Era Julián. Después de semanas de silencio absoluto, me escribió. No para preguntar cómo seguía mi corazón. No para decirme que extrañaba mi voz. Me invitaba al cumpleaños del pequeño Matías. Su hijo. Mi nieto. El mensaje era corto, casi impersonal. Cumple de Mati, sábado a las 4. En casa. Si quieres venir. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma. No sabía qué me dolía más, que me hablara así, o que creyera que después de todo yo iba a aparecer como si nada. ¿Si quieres venir? Después de decir que estaba harto de cuidarme, después de tratarme como carga, de olvidar todo lo que fui, no. Ese si quieres me sonó a obligación disfrazada de cortesía. Me levanté de la mesa y caminé por la sala con el celular en la mano, como si con cada paso pudiera pensar mejor. Respiraba hondo. Trataba de no caer en el rencor, pero también no quería traicionarme. Pensé en Matías, en sus ojitos que brillaban cuando le leía cuentos, en sus manitas agarrando las mías cuando dábamos paseos por el parque. No era su culpa. No era él quien me hirió. Pero, ¿acaso debía seguir siendo la abuelita de ocasión? ¿La que solo sirve para tomar fotos familiares y luego la vuelven a guardar en el cajón? No. Esta vez, no. Porque si yo aceptaba esa invitación sin decir nada, estaría confirmando que pueden lastimarme y yo igual aparezco. Y eso ya no. Esa mujer ya no soy. Le respondí al día siguiente. Tardé porque quise escribir sin rabia. Solo dije, gracias por la invitación, pero esta vez no asistiré. Saluda a Matías de mi parte. Espero que pase un día hermoso. Eso fue todo. No expliqué más. No pedí disculpas. No me justifiqué. Por primera vez, respondí como mujer, no como madre culpable. Y aunque me temblaban los dedos al presionar enviar, sentí un pequeño alivio. Como cuando uno respira profundo después de días conteniendo el aire. Horas después, Julián explotó. Me escribió un mensaje largo, lleno de reproches, que era injusta, que estaba castigándolo, que era una ingrata, que estaba dejando fuera a su hijo. Me llamó egoísta. Y eso fue lo que más me dolió. Porque toda mi vida fui cualquier cosa menos eso. Si algo fui, fue dadora. Excesivamente dadora. Hasta vaciarme. Pero claro, cuando una mujer decide pensar en sí misma por primera vez, la llaman egoísta. ¡Qué conveniente! No respondí. No quise entrar en su juego. Apagué el celular y me fui a caminar. Era un atardecer dorado, con viento fresco. Caminé despacio por el parque, con mis pasos medidos, con el pecho aún dolido, pero con el alma en pie. No lloré. No ese día. Tal vez porque había algo de alivio en reconocer que decir no también es amor propio.
Tal vez porque, aunque me partiera el alma no ver a Matías, me estaba eligiendo a mí. Y eso también es ser madre. Madre de una misma. Esa noche, me preparé un té y me senté frente a mi ventana. Pensé en todas las veces que fui a cumpleaños sin ganas, a reuniones donde me miraban como mueble viejo. Esta vez, elegí no estar. Elegí no fingir. Y aunque me doliera, sabía que era necesario. Porque una cosa es el amor, y otra muy distinta, el abuso emocional. Yo seguía amando. Pero ahora, me amaba a mí también. No sé quién inventó eso de que el dinero no importa. Porque sí importa. No por lo que vale, sino por lo que representa. En mi caso, era el último hilo que me ataba a Julián. Esa cuenta bancaria que abrimos años atrás, cuando él apenas se estaba casando. Lo hice por amor, por confianza. Porque pensé, es mi hijo, y lo que tengo es suyo también. Pero con el tiempo, esa cuenta se volvió otra cosa. Un canal de dependencia emocional. Un lugar donde él tomaba sin preguntar. Donde yo ponía y él disponía. Hasta que un día desperté y me di cuenta, estaba sosteniendo económicamente a alguien que no era capaz ni de sostenerme emocionalmente. Esa mañana, me acerqué al banco. Llevaba mis papeles, mi cédula, y una decisión en el alma que me pesaba pero no me dolía. La cajera, joven y amable, me atendió con rapidez. ¿Desea cerrar esta cuenta conjunta, señora? Me miró directo a los ojos. Asentí. Sí. Quiero cerrar todo. Y transferir lo mío a una cuenta solo mía. Me pidió que esperara unos minutos. Revisó su pantalla. Y mientras tecleaba, yo repasaba mentalmente cada vez que Julián usó mi dinero sin siquiera avisarme. Cada compra. Cada favor. Cada vez que me hizo sentir que yo debía ayudar porque para eso era su madre. Cuando terminé de firmar, sentí una especie de cosquilleo en los dedos. No era nerviosismo. Era algo más cercano al vértigo. Como cuando uno se para al borde de una montaña y decide saltar, confiando en sus propias alas. La cuenta estaba cerrada. Oficialmente. Ya no podía mover un peso sin mi permiso. Y aunque era mi hijo, aunque llevaba su sangre, entendí que el amor no es excusa para el abuso constante. Que ser madre no es sinónimo de ser garante. Y que a veces, protegerse de un hijo, también es una forma de amor. Salí del banco con el sol pegándome directo en la cara. No usé lentes. Quise sentir la luz. Quise que me doliera un poco. Porque ese ardor en los ojos me recordaba que estaba viva, que seguía aquí, que estaba construyendo algo nuevo, aunque fuera con las ruinas de lo anterior. Caminé hasta una cafetería, pedí un café solo y me senté en una mesa junto a la ventana. Miraba a la gente pasar, las madres con sus hijos, los abuelos con sus nietos. Y pensé, tal vez yo no tendré eso hoy. Pero tengo esto. Este momento. Esta paz que nadie más me puede robar. El celular vibró. Era Julián. Otra vez. No contesté. Luego vi el mensaje. ¿Por qué hiciste eso? ¿De verdad estás así de enojada? Ni una palabra de preocupación. Ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo ese tono que ya me era familiar, el de quien se siente traicionado por perder acceso, no por perder relación. Lo bloqueé. No por venganza. Lo bloqueé porque entendí que si una persona solo te busca para reclamarte lo que ya no puede tomar, entonces no te está buscando a ti. Está buscando lo que le dabas. Esa tarde, al llegar a casa, me senté en la cama y abrí la libreta donde a veces escribo mis pensamientos. Puse una frase grande, con letra firme. Hoy me devolví el control. Y la subrayé 2 veces. Porque eso era. No era solo cerrar una cuenta. Era volver a tener las riendas de mi vida. Era decir, no más. No más culpas heredadas. No más sacrificios automáticos. No más silencios cómodos para los demás. Y por primera vez, sentí que no necesitaba justificar mis decisiones. Porque cuando uno actúa desde el respeto propio, no hace falta dar explicaciones. En la noche, mientras preparaba mi té, pensé en cómo el dinero puede unir y separar. En cómo a veces uno cree que dar es sinónimo de amar, pero que también es sinónimo de perderse. Y yo ya me había perdido bastante. Ahora tocaba recuperarme. Poco a poco. Sin prisa. Pero con paso firme.
¿Quién realmente debe gratitud? ¿Los hijos por todo lo que recibieron o los padres por tener a quien dar? ¿Existe un límite entre el amor y el abuso emocional? No pasaron ni 3 días desde que cerré la cuenta cuando escuché los golpes en la puerta. No timbre. Golpes. Rápidos. Fuertes. De esos que no anuncian cariño, sino reclamo. Me levanté despacio, respirando hondo. Algo en mí ya sabía quién era. Y sí, era él. Helen. Parado ahí, con la cara dura, los ojos fríos y una furia contenida que se notaba en los puños apretados. No traía flores. No traía una disculpa. Solo venía con la misma actitud de siempre, la del que cree que tiene derecho sobre mí. Como si ser mi hijo le diera permiso para entrar, exigir, cuestionar. ¿Qué te pasa, mamá?, soltó apenas abrí. Ni un ¿cómo estás?, ni un ¿puedo pasar? Solo juicio. Solo molestia. Le hice un gesto para que entrara, más por educación que por ganas. Se sentó sin pedirlo y comenzó con su monólogo, que le estaba dejando sin techo, que lo humillé cerrando la cuenta, que estaba arruinando a su familia. Yo lo escuchaba en silencio, pero por dentro, algo se iba endureciendo. No me gritaba, pero cada palabra era como una bofetada con guante blanco. Porque no decía lo que sentía. Decía lo que le convenía. Y eso, duele más. ¿Tú crees que esto es justo?, preguntó. Después de todo lo que hice por ti. Me reí. No a carcajadas. Una risa corta, seca, sin alegría. Todo lo que hiciste por mí, repetí. ¿Te refieres a esas noches en el hospital donde te molestaba dormir ahí? A esa vez que dijiste que ya habías cumplido como hijo y que debía arreglármela sola. Él desvió la mirada. No esperaba que hablara. Acostumbrado a la madre sumisa, se desconcertó cuando le respondí con verdad. No te das cuenta, Julián. Todo este tiempo, no ha sido tu presencia la que me dolía, ha sido tu ausencia emocional. Tu manera de estar sin estar. De usarme como respaldo, pero no como madre. De tomar de mí lo que necesitabas y luego mirarme como un peso. Mi voz no temblaba. Era calma. Pero detrás de esa calma había años de silencio, de decepciones, de lágrimas tragadas. Él no decía nada. Solo apretaba la mandíbula, como si no supiera qué contestar. Porque cuando una madre habla desde el dolor, el hijo ya no puede esconderse. Me preguntó si pensaba dejarlo en la calle. Le respondí con la verdad. No te estoy dejando. Tú ya te fuiste hace tiempo. Solo que ahora, yo también decidí irme. Le expliqué que la casa era mía, que yo la construí con mi esfuerzo, y que ahora necesitaba ese dinero para vivir tranquila, sin depender, sin temer. A veces uno tiene que elegir entre seguir siendo la buena, o empezar a ser libre. Y yo elegí lo segundo. No lloré. No supliqué, porque ya no me quedaban lágrimas para él. Se levantó sin despedirse. Dijo algo entre dientes, algo como no lo vas a entender nunca. Y cerró la puerta con fuerza. Me quedé de pie unos segundos. No por miedo, por peso, porque aunque uno se prepare, hay confrontaciones que igual dejan marca. Me senté luego con el té en las manos, mirando la puerta cerrada. Pensé en todas las veces que lo esperé con un plato caliente. En todos los cumpleaños donde fui la que horneó el pastel. Y ahora, ni un gracias, ni un lo siento. Solo reclamos. Solo enojo. Y entonces lo dije en voz alta. No para él. Para mí. Yo solo quería dormir en paz, Julián. Y tú me despertaste de la peor manera posible. Fue como un cierre simbólico. Como si al nombrar esa frase, me liberara. No había más que explicar. Él tenía su camino. Yo el mío. Tal vez un día entendería. Tal vez no. Pero eso ya no dependía de mí. Lo que sí dependía, era que mi paz no volviera a estar en manos de nadie más. Nunca imaginé que a los 70 años estaría de pie en un escenario. Y mucho menos, interpretando a una madre olvidada. Cuando me apunté al taller de teatro en el Centro Cultural, lo hice más por curiosidad que por convicción. Carmen me insistió. Ofelia me llevó casi de la mano. Yo decía que no tenía memoria, que no servía para eso. Pero ahí estaba, la tarde del primer ensayo, parada bajo una luz tenue, con un libreto en la mano y el corazón latiendo más rápido que después de la cirugía.
La obra era sencilla. 4 mujeres en escena, cada una representando una etapa de la vida: la juventud, la maternidad, la soledad y el renacimiento. A mí me dieron el papel de la madre ausente, una mujer que da todo, pierde todo, y luego se encuentra. Al principio me pareció una burla del destino. ¿Cómo no ver que ese papel era mi espejo? Pero luego entendí, tal vez era justo eso lo que necesitaba. Decir en voz alta lo que por tanto tiempo me guardé. Y no como Teresa, sino como todas las Terices que hay en el mundo. El primer ensayo fue duro. Se me quebró la voz a mitad del monólogo. Había una frase que me desgarraba: ¿qué soy, si ya no soy madre de nadie? No podía pronunciarla sin tragar saliva, sin apretar los puños. Ofelia me miraba desde el fondo con los ojos húmedos. Carmen se acercó y me abrazó sin decir nada. Fue en ese silencio donde entendí que estábamos haciendo algo más que actuar. Estábamos sanando. Cada escena era una herida abierta y cada línea, un intento de sutura. Y yo estaba lista para intentarlo. Con los días, fui soltándome. Aprendí a respirar, a proyectar, a mirar al público. Pero más que eso, aprendí a escucharme. Porque al decir los textos, sentía que también hablaba mi alma. Que cada palabra era una carta a Julián, a Clara, a mi esposo muerto, y a mí misma. Había noches en que me iba a casa y no podía dormir. No por nervios, sino por la emoción de sentirme viva otra vez. Por primera vez, alguien aplaudía cuando yo hablaba. Y aunque fuera ficción, ese aplauso me llegaba al corazón. Una tarde, la directora del grupo, una mujer bajita, llena de energía, me llamó aparte. Me dijo: Teresa, no actúes tanto. Solo, di lo que sientes. Tu verdad ya es poderosa. Me reí. Porque eso era justo lo que estaba haciendo. No actuaba. Yo solo me paraba ahí y dejaba que mi historia saliera. Y eso bastaba. Porque cuando una mujer habla desde sus cicatrices, no necesita maquillaje ni ademanes. Solo voz. Y yo, después de tanto tiempo en silencio, la estaba recuperando. Durante el ensayo general, algo mágico pasó. Dije el monólogo completo, sin temblores, sin titubeos. Al final, una joven actriz, apenas tendría 20 y pocos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Se acercó con los ojos brillosos. Me abrazó fuerte, sin decir palabra. Luego me susurró al oído: me hiciste recordar a mi abuela, y me diste ganas de buscarla. Sentí un nudo en la garganta. No era mi nieta. No era mi sangre. Pero sus palabras me sanaron más que cualquier disculpa de Julián. Porque me vi reflejada. Porque, por fin, alguien me veía. Esa noche lloré. Pero fue un llanto distinto. No de tristeza. Fue como sacar de adentro algo que se estaba pudriendo. Me senté frente a mi ventana, como siempre, con mi té en las manos, y pensé: tal vez esta sea mi segunda vida. Tal vez no tenga que ser ruidosa. Solo mía. Y con eso, bastaba. Decidí hacer algo que no hacía desde hace años: invitar gente a cenar. No por obligación, no porque era Navidad, ni porque algún hijo esperaba una comida especial. Lo hice por mí. Porque tenía ganas de compartir la mesa con quienes me hacían bien. Esas mujeres que conocí en el centro cultural, tan rotas y tan enteras al mismo tiempo, se habían convertido en mi tribu inesperada. Así que fui al mercado por mi cuenta, escogí los tomates más rojos, las papas más firmes, una botella de vino dulce y un pan recién horneado. No para impresionar, para cuidar. Porque ahora sabía que cuidar no siempre significaba sacrificarme. Limpié el departamento como si fuera la primera vez que alguien lo vería. Cambié las cortinas, puse un mantel de flores que me regaló Ofelia, saqué la vajilla que estaba guardada desde que salí del hospital. Encendí unas velas. No por romanticismo, por belleza, por ese pequeño detalle que le dice al alma: mereces esto también.
Me paré en la cocina oliendo el guiso, escuchando música instrumental bajita, y por un segundo me sorprendí sonriendo. Una sonrisa auténtica, sin nostalgia. De esas que uno se permite cuando ya dejó de pedir permiso para ser feliz. Fueron llegando una a una, con sus bolsitas, sus risas, sus historias. Carmen trajo un postre que hizo con su nieta en videollamada, Ofelia vino con un vino chileno barato pero delicioso, y Aurora, la más callada del grupo, trajo unos manteles tejidos por ella misma. Cuando entraron y vieron la mesa, hubo un silencio breve, como de respeto. «Teresa, esto parece un abrazo hecho cena», dijo Carmen, y no supe qué contestar. Me limité a servir las copas con vino, y brindar por algo que no sabíamos nombrar, pero que todas sentíamos. Estábamos vivas, y estábamos juntas. Comimos despacio, como si cada bocado mereciera un recuerdo. Hablamos de todo. De cuando nos enamoramos por primera vez. De las veces que nos fallaron. De las cartas que nunca enviamos. Ninguna lloró, pero varias suspiramos al mismo tiempo. Y ese suspiro fue como un acuerdo silencioso. Ya no nos dolía igual. O al menos, ya sabíamos cómo sostenernos cuando dolía. Porque algo pasa cuando compartes mesa con mujeres que han sido invisibles demasiado tiempo. Empiezas a verte. Y verte es el primer paso para volver a ser. Hubo momentos de risa. Claro. Carmen imitó a su vecina chismosa con tanto detalle que casi tiramos el vino de la carcajada. Ofelia contó que se había apuntado a una clase de zumba solo por ver al instructor que tiene más caderas que ella. Aurora se animó a recitar un poema suyo, con voz temblorosa pero firme. Y yo las escuchaba y sentía que el mundo era más ancho, más amable, más posible. Porque ahí, en ese departamento pequeño, estaba pasando algo grande. Estábamos sanando, no por terapia, sino por presencia. Después de cenar, nos quedamos sentadas con las copas en la mano, viendo por la ventana. Las luces del parque brillaban como estrellas al alcance. Carmen dijo, tendríamos que hacer esto cada mes. Todas asentimos. Ofelia añadió, no solo para hablar del pasado, también para planear el futuro. Y esa frase quedó flotando. El futuro. A los 70, 80. ¿Quién nos dijo que ya no teníamos? ¿Quién se atrevió a decir que ya no podíamos empezar nada nuevo? Porque en ese momento, con esas mujeres, entendí que el futuro también puede oler a té, a pan, a vino dulce. Me levanté y traje una libreta. La que uso para escribir cuando me despierto de madrugada. La puse en el centro de la mesa y les propuse algo, que cada una escribiera una palabra. Una sola. Lo que más necesitaba o deseaba. Carmen escribió reconocimiento. Aurora escribió escucha. Ofelia, perdón. Yo me quedé un momento pensando. Luego escribí voz. Porque eso era lo que había perdido sin darme cuenta. Mi voz. Mi manera de decir quién soy, qué quiero, qué no acepto. Y esa noche, con ellas, la estaba recuperando. Nos abrazamos al despedirnos. No fue un abrazo de compromiso. Fue de esos que hacen crujir el alma y calientan el pecho. Les dije que podíamos repetirlo en mi casa cuando quisieran. Y lo dije en serio. Porque ya no me molestaba abrir la puerta. Lo que me molestaba era abrirla para quienes no sabían quedarse. Pero ellas se estaban quedando de verdad. Aunque no vivieran conmigo. Aunque no me debieran nada. Se estaban quedando en mi historia. Después de cerrar la puerta, me senté un momento frente a la mesa vacía. Los platos sucios, las migas, las copas medio llenas. Y lejos de sentir fastidio, sentí gratitud. Ese desorden era señal de vida. De compañía. De calor humano. Tomé la libreta y leí las palabras otra vez. Pensé en escribir una carta. No a Julián. No a Clara. A mí. A la mujer que había sido y que me costó tanto volver a mirar con ternura. Pero esa carta no iba a empezar con querida Teresa. Iba a empezar con algo más valiente. Aquí estás. Esa noche no dormí pronto. Me quedé sentada largo rato, con el corazón lleno. No de tristeza. De esa otra cosa que cuesta nombrar. ¿Alegría? ¿Reparación? Tal vez una mezcla de todo eso. Tal vez simplemente paz. Porque no necesitaba una gran fiesta, ni una gran familia, ni fotos enmarcadas.
Me bastaba con una cena sincera, una mesa compartida, una risa honesta. Y eso no se compra, no se exige, no se mendiga. Se construye. Y yo lo estaba haciendo, con trozos rotos, pero con amor. Me acosté tarde, arropada hasta la nariz, como cuando era niña. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero adentro, todo estaba en calma. Me dormí con una sonrisa suave, con la panza llena, pero sobre todo, con el alma menos vacía. Porque entendí algo esa noche. Uno no necesita a todos. Solo necesita a los que de verdad se quedan. Y esas mujeres, con sus historias y sus silencios, se habían quedado. Estaba buscando unos papeles viejos en el armario del pasillo cuando la encontré. Una caja de zapatos, de esas que uno guarda por si acaso, con la tapa medio suelta y polvo en las esquinas. La saqué con cuidado, la puse sobre la mesa y la abrí sin saber bien qué esperaba encontrar. Dentro, decenas de sobres, la mayoría sin destinatario. Algunos amarillentos, otros doblados, unos escritos a mano, otros a máquina. Eran cartas. Todas mías. Cartas que nunca envié. A Julián, a Clara, a mi esposo, y también a mí. Las había olvidado. O tal vez las había enterrado para no sentir lo que guardaban. Tomé una al azar. Era para Julián. La fecha decía 2004. La escribí cuando él dejó la universidad sin avisarme. Decía cosas como no te juzgo, pero me duele y me gustaría que hablaras conmigo, como cuando eras niño. Me temblaban las manos al leerla. No por rabia, por pena. Porque esa carta, que nunca le di, podría haber sido una puerta abierta. Pero yo la guardé, pensando que era mejor el silencio, que no valía la pena. Y ahora me preguntaba, ¿cuántas veces preferí callar por miedo a que me rechazaran? ¿Y cuántas de esas veces fui yo quien se rechazó? La siguiente era para mi esposo. Escrita un mes antes de que muriera. En ella le decía que me sentía sola, incluso a su lado. Que me dolía ver cómo se apagaba y no poder hacer nada. Que extrañaba los tiempos en que hablábamos sin prisa. Me sorprendió encontrar ternura en mis palabras. Porque a veces uno recuerda solo el dolor, pero en el papel queda también el amor. Lloré un poco. No con escándalo. En silencio, como suelo hacerlo. Con las lágrimas cayendo sobre el papel, borrando la tinta en algunas partes. Me sentí ridícula. Y al mismo tiempo, profundamente viva. Había una carta sin nombre. Solo decía para cuando ya no pueda más. Era mía, escrita a mí. La tomé con un nudo en la garganta. Hablaba de cansancio. De esa sensación de estar siempre al servicio de los demás. Decía, cuando leas esto, recuerda que existes. Que mereces algo más que sobrevivir. Era como si otra versión mía me estuviera hablando desde el pasado, pidiéndome que no me olvide. Y no sé qué me dolió más, haber escrito eso, o haberlo olvidado. Porque uno escribe cuando ya no sabe cómo decirlo en voz alta. Y yo tenía muchas cosas que nunca dije. Seguí leyendo carta tras carta. Una a Clara, cuando se fue a vivir lejos y dejó de llamarme. Otra a mi cuñada, por una pelea absurda que nunca se resolvió. Cada una era un pedazo de mí. De esa mujer que se tragaba las palabras para no molestar. Que prefería escribir a enfrentar. Que guardaba todo para otro momento, que nunca llegaba. Me di cuenta de que había vivido más para los otros que para mí. Que mi vida estaba llena de palabras no dichas, de emociones archivadas. Y ahora, años después, lo único que tenía eran papeles llenos de lo que nunca fui capaz de sacar. Pensé en quemarlas. Por impulso. Por dolor. Pero no lo hice. Las volví a guardar, una por una, como quien recoge fotografías rotas. No para olvidarlas. Para darles un lugar. Porque entendí que esas cartas también eran mi historia. No la que conté. La que viví en silencio. Y eso también cuenta. Porque a veces uno cree que lo que no se dijo se perdió. Pero no. Todo eso vive en alguna parte. Y tarde o temprano, sale. Como salió esa tarde, entre café frío, luz de invierno y el susurro del pasado en forma de tinta. Me pregunté qué habría pasado si las hubiera entregado. Si Julián hubiera leído aquella carta del 2004. Si Clara supiera lo mucho que la extrañé. Si mi esposo hubiera tenido fuerzas para responderme.
Pero luego entendí que no era momento de suposiciones. Era momento de reconocer que esas palabras, aunque no salieron a su destino, seguían teniendo valor. Eran parte de mi voz. Y ahora que estoy aprendiendo a usarla de nuevo, necesitaba reconciliarme también con todo lo que no dije. Porque las heridas también se narran desde el silencio. Fui al cajón y saqué papel nuevo. Una hoja en blanco. No para escribir otra carta que no mandaría. Esta vez quería escribir algo distinto. Un texto para mí. No una queja. No una súplica. Una afirmación. Estoy viva. Estoy aquí. Estoy aprendiendo a decir lo que siento. Lo escribí despacio, sin lágrimas, sin prisa. Lo dejé sobre la mesa. No lo guardé en la caja. Lo dejé visible. Como recordatorio de que ahora ya no me escondo detrás de cartas. Ahora hablo. Ahora escribo sin miedo. O al menos, con menos miedo. Pensé en mis amigas del centro cultural. En cómo cada una carga sus propios silencios. En cómo, de alguna forma, todas estamos llenas de cartas no enviadas. Y me dieron ganas de proponer un ejercicio en el próximo encuentro, que cada una escriba algo que nunca dijo. Que lo lea en voz alta, o que lo queme, o que lo guarde. Lo que quiera. Pero que lo mire. Porque mirar lo que se ha callado es, a veces, más valiente que gritar. Y yo ya estaba lista para mirar todo lo que había callado por tantos años. Esa noche, dormí con la caja a los pies de la cama. No como un peso, sino como una parte de mí. Como quien duerme junto a su historia sin miedo. Y soñé. Soñé con un buzón antiguo, lleno de cartas volando con el viento. Algunas caían, otras se perdían entre los árboles. Pero una sola, llegaba a una mano. No supe si era la mía o la de alguien más. Solo supe que esa carta, finalmente, había sido leída. Y eso bastó. ¿Alguna vez guardaste palabras que deberían haber sido dichas? El silencio siempre es sabio, o a veces es miedo disfrazado. Clara me avisó con un mensaje corto. Mamá, voy a ir este fin de semana. Quiero verte. No dijo más. No preguntó cómo estaba ni si me venía bien. Solo dijo que venía. Y aunque eso podría haberme molestado en otro tiempo, ahora me provocó una punzada de emoción que no supe esconder. Me quedé mirando esa línea como si fuera una carta llegada con años de retraso. Clara, mi hija. La que se fue sin mirar atrás. La que se metió en su mundo de trabajo, esposo e hijos, y dejó de llamarme por meses. La misma que solía dormir abrazada a mí en noches de tormenta. ¿Volvería a esa versión de ella? ¿O solo vendría por obligación? Los días previos a su llegada me movieron cosas que no sabía que seguían ahí. Limpié el departamento, cambié las sábanas de la cama extra, compré un poco de fruta que sé que le gusta. No porque quisiera impresionarla. Era más bien una manera de decir, aún me importa. Aún hay algo en mí que espera. Aunque sea pequeño. Aunque sea apenas un hilo. Cuando llegó, la reconocí de inmediato. El mismo paso apurado, la misma mirada que esquiva lo incómodo. Pero al abrazarnos, algo distinto. Su cuerpo estaba más suave. Como si también estuviera cansada. O rota. Nos sentamos a tomar té, como antes. Hubo silencios. Preguntas tímidas. Me contó de sus hijos, del trabajo, de la casa. Yo asentía, sonreía, hacía comentarios cortos. No quería sonar amarga, pero tampoco iba a fingir que todo estaba bien. En un momento se quedó callada, bajó la mirada y dijo, me duele haber estado tan lejos. Fue ahí cuando supe que no venía por compromiso. Venía porque algo dentro de ella se estaba rompiendo. Tal vez el mismo algo que en mí ya se rompió hace tiempo. Nos miramos largo rato. Y yo, sin decirlo, le perdoné muchas cosas. Caminamos juntas por el parque esa tarde. Como cuando era niña. No hablamos mucho. A veces el silencio entre madre e hija dice más que 1000 frases. Pero sí hubo una pregunta que me caló. Mamá, ¿por qué nunca dijiste que estabas tan mal con Julián? Me detuve un segundo. Le respondí con calma, porque me cansé de no ser escuchada. Porque ustedes hacían su vida y yo no quería molestar. Ella se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Yo no sabía, te juro que no sabía. Y aunque esa frase no cambia nada,
Algo en mí se ablandó. Esa noche cocinamos juntas, como en los viejos tiempos. Clara peló papas mientras yo freía unas verduras. No fue una cena especial, pero fue suficiente. Al sentarnos a la mesa, ella me tomó la mano y dijo: «Te extraño, mamá». No a la mujer que siempre estaba disponible, extraño a la que me enseñaba canciones viejas mientras colgaba la ropa. Me quebré, porque ahí entendí que, aunque me había perdido de muchas cosas con ella, no todo estaba perdido. A veces una visita puede ser un nuevo comienzo, o al menos, un intento honesto. Le conté cosas que nunca había dicho. No todas. Algunas. Le hablé de las noches en el hospital, del té solitario, de las cartas que no envié, de mi grupo de amigas. Y mientras yo hablaba, ella me miraba como si estuviera viendo a otra mujer. Una mujer que no conocía del todo. Y eso me gustó, porque por fin, estaba conociendo a la Teresa que siempre estuvo debajo de la madre que todos daban por sentada. Clara me pidió perdón. No con un discurso largo. Solo dijo: «Perdóname por no verte». Y esa frase fue todo. Porque no era que no me quisiera. Era que no me veía. Me acostumbré tanto a ser fondo, que olvidaron mirarme. Esa noche dormí mejor. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por fin, alguien se detuvo a verme. Y no cualquiera. Mi hija. Mi niña. La que un día se fue, y ahora estaba ahí, sentada frente a mí, reconociendo lo que dolía. Al día siguiente fuimos al centro cultural. Quería que conociera mi espacio, mi grupo, mis colores. Carmen la abrazó como si fuera familia. Ofelia le ofreció galletas. Aurora le mostró una pintura. Clara sonrió, sorprendida. «No sabía que hacías todo esto». Le respondí: «Es que tampoco sabías todo lo que callaba». Ella me tomó del brazo, suavecito, como cuando tenía miedo a la oscuridad. Y ahí, en medio de mujeres rotas que aprendieron a vivir, supe que estaba construyendo algo nuevo. Antes de irse, Clara me abrazó largo. No dijo «te quiero» como antes. Lo dijo con el cuerpo, con el gesto, con el cuidado. Me prometió volver pronto. Y yo, por primera vez en años, le creí. No porque quisiera consolarme, sino porque esta vez había verdad. Cerré la puerta con el corazón tranquilo. No lleno, pero tranquilo. Porque cuando un hijo vuelve sin exigir, sin juzgar, cuando vuelve con los ojos abiertos, uno lo recibe distinto. Esa tarde me senté frente a la ventana, como siempre, con mi té en la mano. Y pensé: tal vez no todo está perdido. Tal vez el amor no se va, solo se esconde. Y a veces, solo necesita que alguien lo busque sin apuro. Con humildad. Con ganas. Como lo hizo Clara. No tardó mucho en enterarse. Julián. Claro. Supo que Clara me visitó. Supo que caminamos por el parque, que cocinamos juntas, que fuimos al centro cultural. Alguien le dijo. Tal vez ella misma. Tal vez alguno de sus contactos que aún me sigue por compromiso. Y como era de esperarse, apareció. Un miércoles por la tarde. Sin avisar. Tocó la puerta 3 veces, fuerte pero sin furia. Respiré hondo antes de abrir. No me sorprendió verlo. Era casi como si lo hubiera estado esperando. No por deseo. Por cierre. Llevaba una camisa arrugada, la barba crecida. Se notaba nervioso. Con una bolsa en la mano, probablemente con algo comprado a última hora. No entró de inmediato. Se quedó parado en la puerta, esperando mi reacción. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una voz más baja que de costumbre. Le hice un gesto. Pasó. Dejó la bolsa sobre la mesa. Era una caja de galletas, de esas que dan en oficinas. Nada personal. Nada pensado. Me senté. Él también. Hubo silencio. Largo. Casi incómodo. Empezó con frases genéricas. He estado pensando mucho. Clara me dijo que te vio mejor. Me alegra que estés haciendo cosas nuevas. Como si fuera un jefe visitando a una ex empleada. Como si la herida no estuviera aún tan abierta. Yo lo miraba con atención, con calma, pero sin ternura. No había enojo en mí. Pero tampoco había nostalgia.
Solo esa lucidez que llega cuando ya no se espera nada. Me preguntó cómo me sentía. Le respondí, tranquila. Y con eso, él se descolocó. Tranquila, repitió, como si esperara que le dijera que lo extrañaba, que lo necesitaba, que sin él estaba perdida. Pero no, porque la tranquilidad no vino por su regreso, vino por mi partida. Yo me fui emocionalmente de esa relación cuando entendí que ya no había lugar para mí en su mundo. Y eso, se nota. Él empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa. Quería llegar a algo. Se notaba, pero no encontraba cómo. Finalmente lo soltó, quiero arreglar las cosas. Y yo me quedé mirándolo como si esa frase no tuviera peso ya. ¿Qué cosas?, pregunté. Quería que él nombrara, que pusiera palabras. Porque yo ya las había dicho todas. Quería que asumiera su parte. Pero no. Hizo rodeos. Habló del pasado como si fuera un malentendido. Dijo que estaba estresado, que no midió sus palabras, que no era tan grave. Y ahí, sentí algo apagarse en mí. No por tristeza, por confirmación. Porque entendí que él no había venido a abrazar. Había venido a limpiar su culpa. A liberarse. No a verme. No a pedirme perdón desde el alma. Solo desde la conveniencia. Me levanté, fui a la cocina y puse agua para el té. Él me siguió con la mirada. ¿Quieres uno?, pregunté. Asintió. Preparé 2. Serví en silencio. Volví a la mesa. Y ahí, entre los sorbos, le dije, tú sigues esperando que yo te rescate del peso de tus decisiones. Pero esta vez, te toca a ti sostenerlo. Bajó la mirada. No respondió. Porque sabía que tenía razón. Le hablé claro, sin rodeos. Le dije que ya no me dolía lo que dijo. Me dolía haberlo esperado tanto tiempo. Haber querido tanto. Y recibido tan poco. Intentó una disculpa. Pero fue tibia. Siento que te lastimé, mamá. Yo asentí. Lo hiciste. Y ahí quedó. No le di consuelo. No le dije no pasa nada. Porque sí pasó. Y era hora de que él lo entendiera. Me preguntó si alguna vez podríamos volver a estar como antes. Y yo, respiré profundo. Le dije, no quiero volver a eso. Porque ya no soy la misma. Porque ahora me quiero lo suficiente como para no regresar a donde me rompieron. Él tragó saliva. Sabía que era mi verdad. Y también, mi adiós. Se quedó un rato más. Habló del trabajo, de Matías, de cosas cotidianas. Yo escuchaba, sí, pero desde lejos. Como quien observa una película que ya vio. Cuando se levantó para irse, se acercó como esperando un abrazo. No lo di. No por rencor. Porque simplemente, no nació. No podía fingir algo que ya no sentía. Nos despedimos con un cuídate. Sin promesas. Sin compromisos. Cerré la puerta despacio. Y no lloré. No porque no me importara. Porque ya no me dolía. Esa noche escribí en mi libreta, el amor de madre no se acaba. Se transforma. Y a veces, se retira. Pensé en las veces que lo abracé sin que lo mereciera. En las veces que lo defendí cuando me dolía. Hoy, no abracé. Y eso, lejos de ser frialdad, fue respeto. Hacia mí. Porque no todos los abrazos son necesarios. Algunos son solo un intento de encubrir lo que aún no se quiere ver. Y yo ya no estaba para esconder verdades. Me acosté con el cuerpo ligero. No había reconciliación. Pero había cierre. Y eso, a veces es más poderoso. Porque uno no siempre necesita volver a lo de antes. A veces, solo necesita entender por qué nunca más volvería. Me senté frente al lienzo en blanco sin tener una idea clara. Solo sabía que necesitaba pintar algo. Algo que me sacara eso que todavía me oprimía el pecho. No era tristeza. No exactamente. Era como una nostalgia sin dirección. Como cuando uno extraña algo que ya no espera volver a tener. Preparé los pinceles, mezclé los colores con calma, y me quedé observando la tela vacía por largos minutos. Afuera, el cielo estaba nublado. El viento golpeaba la ventana como si quisiera entrar.
Y ahí, en ese rincón de mi sala, supe que era momento de pintar mi última herida. No para revivirla, para soltarla. Empecé con trazos suaves. Un parque, árboles con hojas a medio caer, bancas vacías. Pinté sin pensar, como si las manos supieran lo que el alma no podía decir. No había personas. Solo un banco de madera, una taza de té encima y una carta abierta al lado. Todo estaba quieto, tranquilo, pero con ese tipo de silencio que viene después de un llanto largo. Pintar se había vuelto mi manera de hablar sin pedir permiso. Cada pincelada era una palabra que nunca dije, una despedida que necesitaba darme, porque entendí que no todas las despedidas llevan lágrimas. Algunas solo llevan color. Carmen pasó a visitarme mientras aún estaba en proceso. Se quedó mirando el cuadro por un rato largo, sin decir nada. Luego soltó en voz baja: «Ese banco, eres tú». Asentí. No hizo falta explicar. Ella lo entendió todo. Me abrazó de costado, sin interrumpir mi pintura, y me dejó seguir. Esa tarde no hablamos mucho, pero su presencia fue un bálsamo. Porque hay silencios que abruman, y otros que acompañan. Y ese día, ella fue mi compañía silenciosa, la que no exige palabras. Solo está. Ofelia vino al día siguiente. Se quedó mirando la pintura largo rato. «¿Y qué dice la carta?», me preguntó. Le sonreí. Lo que cada quien necesite leer. Porque no quería poner palabras visibles. Quería que esa carta fuera una metáfora. Un espacio abierto. Como el corazón de una madre que ya no espera que le pidan perdón, pero que igual sigue dejando espacio por si un día alguien vuelve con la verdad en la mano. Y si no vuelve, también está bien. Porque una aprende a vivir con eso. No a conformarse. A vivir. Que es distinto. Cuando terminé, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Como cuando uno empaca una casa entera y la deja atrás. Firmé la obra con una letra que no había usado antes. T del Valle renacida. No fue un capricho. Fue una necesidad. Porque esa firma no era solo un nombre. Era una declaración. La mujer que había empezado ese cuadro no era la misma que lo terminaba. Algo había cambiado. Algo dentro de mí se había ordenado. Ya no era la Teresa que vivía para los demás. Era la Teresa que elegía. Esa pintura no era para venderse, ni para exponer. Era para mí. Para recordarme, cuando flaqueara, quién fui capaz de ser cuando me cansé de esperar. La colgué justo frente a mi cama. Para verla cada noche antes de dormir. Para que me dijera: «Aquí estás, viva, de pie y entera». Y cada vez que la miro, encuentro algo nuevo. Un detalle. Un color. Una grieta. Porque así es la sanación. No es perfecta. Pero es tuya. Y eso basta. En el Centro Cultural me preguntaron si quería participar en una pequeña exposición de arte local. Al principio dudé. Luego dije que sí. Porque sentí que mi historia también merecía ser vista. No para buscar aplausos. Para que otras mujeres como yo supieran que no están solas. Que una puede perderlo todo, la casa, los hijos, los roles, y aún así, empezar de nuevo. Pintar fue mi salvación. Y esa última pintura, mi carta final a la mujer que fui. Cuando la llevé al Centro Cultural, la colgué con mis propias manos. Carmen me ayudó a nivelarla. Ofelia puso una etiqueta con mi nombre completo. Aurora me trajo una flor para poner al lado. Todas me rodearon en silencio. Y en ese momento entendí que no necesitaba que Julián la viera. No necesitaba que Clara la entendiera del todo. Esa pintura era para mí. Y también, de alguna forma, para todas nosotras. Porque hay historias que, aunque personales, hablan por muchas. Al final del día, me quedé sola en el salón por unos minutos. La pintura colgada. La luz suave de la tarde entrando por las ventanas. Cerré los ojos y respiré profundo. No lloré. No esta vez. Solo sentí paz. Esa que había buscado durante años y que, al final, encontré con mis propias manos. No vino en forma de perdón, ni de reconciliación. Vino en forma de trazo, de color, de decisión. Y eso fue suficiente. Esa noche, frente a mi ventana,
con el té caliente en las manos, volví a mirar el cielo. Ya no buscaba señales, ni respuestas. Solo agradecí por haber llegado hasta aquí, por no haberme rendido, por tener algo que me recuerde, cada día, que aunque me rompieron, también supe reconstruirme. El día de la presentación llegó sin que me diera cuenta. El centro cultural se había llenado de vida esa semana. Ensayos, risas, papeles en el piso, vestuarios prestados. Yo caminaba entre todo eso con un paso tranquilo, pero por dentro había un temblor suave. No era miedo. Era esa mezcla de vértigo y esperanza que aparece cuando una está por mostrar su alma. Me miré en el espejo del camarín. Llevaba una blusa sencilla, el cabello recogido y los ojos con esa luz nueva que había ganado en los últimos meses. Carmen me arregló el cuello con ternura. «¿Estás lista?», me dijo. Y yo le creí. El público comenzó a llenar las sillas justo antes del atardecer. Gente del barrio, familiares de las otras actrices, algunos curiosos. Me senté detrás del telón, con el libreto en las piernas, aunque ya no lo necesitaba. Me lo sabía de memoria. No solo el texto, me sabía el dolor. Me sabía el silencio. Me sabía cada palabra como si la hubiera escrito yo misma. Las luces se encendieron. La música suave comenzó. Y de pronto, estábamos en escena. No actuando. Viviendo. Porque esa obra no era ficción. Era verdad disfrazada de teatro. Mi momento llegó casi al final. Tenía que pararme al centro del escenario, sola, con una luz blanca sobre mí, y decir el monólogo. El más largo. El más profundo. Soy Teresa. Y fui madre, esposa, cuidadora. Fui muchas cosas. Pero por años, no fui mía. Al decirlo, no temblé. Sentí que estaba hablando no solo por mí, sino por todas esas mujeres que alguna vez se perdieron cumpliendo con todos, menos con ellas mismas. El silencio del público era tan intenso que se escuchaba el crujido de la madera bajo mis pies. Continué. Hablé de los días en que servía cenas y no recibía gracias. De las noches en que me dormía llorando sin hacer ruido. Del hospital. De la taza de té. Del hijo ausente. Del amor que se da incluso cuando ya no se espera retorno. Y finalmente, terminé con una frase que salió de lo más profundo de mi pecho. Y aquí estoy. No como víctima. Como sobreviviente. Como mujer que aprendió a nombrarse después de tanto callar. Silencio. Total. Ni un suspiro. Ni un aplauso. Nada. Por segundos, pensé que algo había salido mal. Pero entonces, una mujer en la tercera fila se puso de pie. Luego otra. Y otra. Y otra. Todas mujeres. Mayores. Algunas con pañuelos, otras con bastones. Me miraban con los ojos brillando. No dijeron nada. No necesitaban. Sus cuerpos hablaban por ellas. Me estaban diciendo, yo también. Ese fue mi verdadero aplauso. Esa fue mi ovación. No por la actuación. Por la verdad. Por haber tenido el valor de poner en voz alta lo que tantas callan por miedo, por culpa, por costumbre. Al terminar la obra, muchas se acercaron. Me abrazaban como si me conocieran de antes. Me contaban en susurros historias parecidas. Mi hija me dejó de hablar. Mi nieto ya no me reconoce. También firmé una casa que nunca me agradecieron. Yo las escuchaba. No con tristeza. Con respeto. Porque entendí que mi historia no era única. Era común. Solo que pocas se atreven a contarla. Y yo lo había hecho. No con gritos. Con arte. Con dignidad. Entre esas mujeres, vi una figura que no esperaba. Helen. En la última fila. De pie. No aplaudía. No sonreía. Solo me miraba. Y en sus ojos, algo distinto. No culpa. No enojo. Dolor. Tal vez. O reconocimiento. No se acercó. No dijo nada. Pero ahí estuvo. Y eso, aunque no cambiaba nada, tenía peso. Lo vi dar media vuelta y salir antes de que la sala se vaciara. No me dolió. Me dio paz. Porque ahora ya no necesitaba que él me aplaudiera. Yo ya había sido escuchada.
por quienes realmente importaban. Caminé de regreso a casa con Carmen del brazo. La noche estaba fresca, el aire olía a jacarandas. Me sentía liviana, casi flotando, como si hubiera dejado una parte de mí en ese escenario, y me hubiera traído otra completamente nueva. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Libre, respondí. Y era verdad. Ya no tenía cuentas pendientes con nadie. Lo que dolía, lo había nombrado. Lo que callaba, lo había soltado. Y eso es libertad. Esa que no depende de nadie más. En casa, me quité los zapatos, me preparé un té, y me senté frente a la ventana como cada noche. Pero esta vez no era una mujer esperando. Era una mujer que volvía. A sí misma. A su historia. A su voz. Vi mi pintura colgada en la pared. El banco. La taza. La carta. Y sonreí. Porque ahora sí entendía lo que decía esa carta invisible. Aquí estás. Y ya nadie te va a borrar. Volví a recibir una visita inesperada. Otra vez él. Helen. Esta vez tocó suave. Como si la puerta fuera de cristal. Como si supiera que ya no podía entrar como antes. Lo miré por la mirilla unos segundos antes de abrir. Estaba solo. Sin bolsa. Sin regalos. Sin excusas. Me pidió hablar. Le dije que sí, pero lo hice pasar al comedor, no al sillón. Quise marcar la distancia. Porque aunque no guardaba rencor, tampoco guardaba espacio para falsas reconciliaciones. Se sentó frente a mí, los codos sobre las rodillas, los ojos clavados en la taza de té que ya estaba servida. Lo había presentido. Como las madres hacen. Empezó con un suspiro. Largo. De esos que se dan cuando ya no se va a mentir. Vi tu obra. Me fui antes de que terminaras, pero escuché todo. Asentí. No necesitaba confirmación. Lo supe en cuanto lo vi en la última fila. Me dolió. Continuó. No sabía cuánto había hecho, o dejado de hacer. Lo miré. No con dureza. Con la mirada de quien ya no busca nada. Porque ya no necesitaba que él se explicara. Solo que entendiera. No vine a que me perdones, dijo. Vine a decirte que, aunque llegué tarde, estoy aquí. Y eso, aunque sencillo, fue diferente. No le respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Observé sus manos, las mismas que yo lavé tantas veces cuando era niño, ahora grandes, gastadas, quizás más temblorosas de lo que quería admitir. Yo también quise que llegaras antes, le dije. Pero ya no espero. Porque aprendí que la paz no se ruega. Se construye. Y la mía, ya no depende de ti. Juliana sintió. Con un pequeño nudo en la garganta que no intentó disimular. No se justificó. No lloró. No prometió. Y por eso, esta vez, le creí. Le serví té. Se lo tomó en silencio. Luego se levantó, miró la pintura colgada, se acercó y leyó la firma. Renacida, murmuró. Sí, dije. Y no sabes cuánto costó. Me abrazó. No fuerte. No largo. Fue un abrazo breve. Medido. Un abrazo que decía, lo sé. Y lo respeto. No sentí el temblor de antes. No sentí que me hundía. Sentí que ese capítulo, por fin, podía cerrarse. No con un portazo. Con suavidad. Como cuando se apaga una vela que ya dio toda su luz. Después que se fue, me quedé en la cocina, lavando las tazas. El sol se filtraba por la ventana, y algo en el aire se sentía distinto. No más pesado. Más liviano. Como si algo finalmente se hubiera acomodado. Como si mi corazón, ese que fue operado, ahora latiera sin tanto esfuerzo. Porque el perdón, cuando no se pide como rescate, sino como reconocimiento, no duele. Alivia. Y yo, en ese momento, supe que había perdonado. No por él. Por mí. Más tarde, llegaron mis amigas. Carmen con su risa escandalosa, Ofelia con sus historias de juventud, Aurora con sus galletas nuevas. Preparamos la mesa entre todas. Pusimos flores, servilletas bordadas, luz cálida. Era solo un té entre amigas. Pero para nosotras, ya era celebración.
porque cada encuentro era una forma de resistir, de decirle al mundo que aún éramos mujeres completas, deseantes, valientes. Y yo me sentía parte de algo por fin. Mientras servía las tazas, Ofelia me preguntó: ¿qué pintaremos esta semana, Teresa? Respondí sin pensar: algo nuevo, algo que no huela a pasado. Todas rieron. Y yo también. Risas libres, redondas, como quien ya no tiene miedo de sonar. Miré por la ventana. Las luces del parque comenzaban a encenderse. Los niños jugaban. La vida seguía. Y yo, con 70 años, seguía también. Pero no igual. Ahora, más mía que nunca. Me senté un momento, tomé mi taza, y observé cómo todas se movían por mi sala como si fuera su casa. Y quizás lo era. Porque al final, uno pertenece a donde se siente querido. Y yo, por fin, me sentía querida. No por lo que daba. No por ser madre. Por ser Teresa. Sin títulos. Sin cargas. Solo Teresa. Y eso, después de tanto, era todo. Clara me llamó en la noche. Solo para saber cómo estaba. Me contó algo pequeño, una anécdota del día. Y esa cotidianidad fue más valiosa que cualquier discurso. Me habló de volver pronto. Le dije que sí, sin ansiedad. Ya no necesitaba que nadie regresara. Pero si lo hacían, serían bienvenidos. Porque ahora yo era la que decidía a quién abrir la puerta. Y eso me hacía sentir segura. Y libre. Miré mi pintura una vez más. Y justo antes de dormir, escribí en mi libreta: no es que haya dejado de amar. Es que aprendí a amarme primero. Cerré los ojos con una sonrisa tranquila. La historia no terminó con flores, ni con grandes finales. Terminó con verdad. Con té caliente. Con amigas alrededor. Con la certeza de que el amor que se construye desde la paz dura más. ¿Crees que toda herida puede sanar con el tiempo? ¿O hay dolores que simplemente aprendemos a llevar con dignidad? Y si hoy te sientes como Teresa, cansada, incomprendida, como si hubieras dado todo y aún así te miraran como una carga, por favor, escucha esto. Tú no estás sola. Tú no estás equivocada por esperar amor, ni eres débil por sentir dolor. Eres una mujer que sostuvo generaciones con las manos temblorosas pero firmes. Eres la que cayó para no herir, la que esperó para no presionar, la que cuidó sin pedir nada a cambio. Y aunque algunos hijos olviden, a ti no se te borra de la historia. Porque tú eres la raíz que sigue sosteniendo el árbol, aun cuando las ramas se alejan. Hoy, si el silencio te duele, si la soledad parece castigo, recuerda, también puede ser renacimiento. Tú aún puedes reconstruir, sonreír, crear, amar. A cualquier edad. Y cuando aprendes a vivir por ti, como hizo Teresa, atentate, muchos voltarao, nao por piedade, más por reconocimiento. E en Tao, vos se decidirá que mereces sentar a su mesa. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras historias. Porque aquí, siempre habrá un espacio para mujeres fuertes como tú. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.